Hola queridos hermanos, en esta oportunidad les invito a que nos saludemos de la misma forma en que el apóstol Pablo iniciaba varias de sus cartas. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y sobre cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente abriendo la palabra de Dios para estudiar y para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Como ustedes bien saben, ya esta es la cuarta oportunidad en donde estamos tratando este tema acerca de la conciencia. Y en esta oportunidad vamos a tocar la conciencia débil. La conciencia débil. En su momento habíamos visto de que dentro de lo que es la conciencia buena teníamos la conciencia perfecta. Y esto nos lo habla el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 9, en donde el escritor nos dice que acerca de todos esos sacrificios de la antigüedad, todos esos rituales y todas esas ceremonias que se realizaban a consecuencia del pecado, todo esto no hacía de que aquellas personas que llevaban este sacrificio pudieran tener una conciencia perfecta. ¿Por qué? Porque justamente todas estas cosas se relacionaban con lo externo, con comidas, bebidas ceremoniales, rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto no hacía de que aquellas personas que llevaban ese sacrificio, a presentar ese sacrificio por su pecado, hiciera que sus conciencias fueran perfectas. Y esta palabra perfecta nos está hablando acerca de algo que está completo, algo que está maduro. Es más, el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 5 les dice a estos hermanos de que les tiene que hablar como a niños, porque después de tanto tiempo, o por ahí después de tantos años, en vez de ya ser hermanos maduros, aún seguían siendo niños. Y el apóstol les dice, allí en el versículo 14, de que el alimento sólido son para aquellos que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad para tomar decisiones. Aquellos que tienen una conciencia perfecta o una conciencia madura pueden discernir perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en base a este discernimiento toman sus decisiones, si lo hago o no lo hago. Ahora bien, ya vamos, o en base a esto nos vamos dando cuenta que una conciencia madura no se adquiere por las cosas externas. Una conciencia madura no se adquiere por el hecho de que si hago o no hago. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque Pablo también aborda este tema cuando escribe a los colosenses. Entonces vemos de que una conciencia madura es aquella que puede discernir lo que está bien de lo que está mal. Por el contrario, una conciencia débil es aquella que no es madura. Una conciencia débil es aquella que no es perfecta. Y este es el tema que nos ocupa en estos momentos. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 8, aborda un tema relacionado con el tema de las comidas. Imagínense que en aquella época, y sobre todo en Grecia, donde pertenecía esta ciudad, Corinto, el paganismo y la idolatría era moneda corriente.
De hecho, ustedes saben que los griegos tenían ídolos y dioses hasta por las dudas que se hubieran olvidado de alguno. Entonces, los hermanos de Corintios les preguntan qué hacen acerca de la comida, porque mucha de la comida que ellos comían era la que se ofrecían en estos templos paganos, en estos templos idolátricos, y ¿qué hacían con esa comida? ¿La comemos o no la comemos? Y estaban aquellos hermanos que decían, sí, se puede comer, y estaban aquellos hermanos que decían, no, no se pueden comer. Ahora, en estos momentos les invito a que abran sus Biblias y tengan sus Biblias abiertas en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Los hermanos le preguntan acerca de estas cosas. Y Pablo comienza a responderle en el capítulo 8, y fíjense, los 3 primeros versículos no tienen absolutamente nada que ver con lo que estos hermanos le estaban preguntando. Y dice así los 3 primeros versículos de 1 Corintios capítulo 8. Dice, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece. Pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Fíjense en estos 3 versículos nada más cómo se menciona la palabra conocer, conocimiento. Y claro, Corinto era una ciudad que pertenecía a Grecia. Y no nos olvidemos que Grecia es la cuna de la filosofía y del pensamiento. Por lo tanto, la palabra conocimiento era, digamos, moneda corriente en esa cultura. Y Pablo le dice a estos hermanos, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos conocemos o sabemos algo de este tema. Y esta palabra conocer, cuando la estudiamos un poquito en su origen, nos da idea de un conocimiento que tiene un origen, y este conocimiento va en progreso, va aumentando, cada vez más. Esta palabra conocimiento es la misma que el Señor Jesucristo utiliza cuando les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un conocimiento que comienza y va progresando, y en la medida que va progresando este conocimiento, es el que nos ayuda a ser libre. Amplio tema ya desarrollado por Marcos los días miércoles. El conocimiento nos da libertad. Y el apóstol, el Señor Jesucristo dice, conocerán la verdad, y a medida que ese conocimiento vaya creciendo de la verdad, es la que nos habrá de ayudar para poder ser libres. Pero fíjense una cosita, ¿no? Y estábamos diciendo recién que Grecia, cuna de la filosofía y del pensamiento, y bueno, obviamente estos hermanos, incluso los de Corinto, estaban requete creídos. Eran el conocimiento allá arriba. Y el conocimiento allá arriba es como que Pablo agarra una hondera y los baja de allá arriba y le dice, si alguno piensa que sabe algo, no lo sabe realmente como realmente es. Y allí, con estos 3 versículos, Pablo quiere dejar el fundamento de todo lo que va a desarrollar en los siguientes capítulos, principalmente en el 8 y en el 9. Estos 3 versículos son el fundamento para todo lo que va a desarrollar en los siguientes versículos. Y fíjense, el conocimiento sin
amor, el conocimiento sin amor, lo dice Pablo bien clarito, no edifica, para nada. El conocimiento sin amor no edifica dentro de la iglesia. Por el contrario, si no edifica, destruye. Y fíjense que Pablo dice que el conocimiento envanece. ¿Y qué significa envanecerse? Significa inflarse de orgullo. El conocimiento sin amor se envanece. El conocimiento sin amor nos hinchamos de orgullo y nos hace sentir, mirá cuánto sé, mirá cuán importante soy con mi conocimiento. Y Pablo lo dice bien clarito. El conocimiento sin amor envanece. Y este es el fundamento, como decíamos, para los siguientes versículos que habremos de desarrollar. Fíjense que en el mundo en el cual vivimos, y principalmente actualmente, todos defendemos y buscamos nuestros derechos, y principalmente nuestros derechos a la libertad. Y esto era lo que algunos de la iglesia de Corinto le estaban preguntando o le estaban diciendo a Pablo. Estaban tratando de defender sus derechos a la libertad. ¿Y cuáles eran estos derechos? Bueno, comer aquellas cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Y el apóstol Pablo les tiene que decir de que esta libertad que ellos tenían la podían ejercitar plenamente, pero con una condición: siempre y cuando la libertad que yo tengo en Cristo no sea motivo para que algún hermano tropiece. Decíamos que el conocimiento nos da libertad. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por ahí de tanto hermanos que no tienen este conocimiento, viéndome a mí hacer ciertas cosas, ellos, por falta de conocimiento, creen que lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces, ¿yo tengo la libertad de hacerlo? Sí, tengo la libertad de hacerlo. Pero si mi libertad es motivo para que un hermano tropiece, un hermano que no tiene el conocimiento que yo tengo tropiece, entonces ahí ya no lo tengo que hacer. Por eso Pablo, en este capítulo 8, le escribe a aquellos hermanos que tenían esta libertad de comer aquellas cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Fíjense y acompáñenme en la lectura de la palabra, allí en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 10. Ya tienen las Biblias abiertas en 1 Corintios capítulo 8, ¿no? Fíjense lo que dice, el versículo 9. Dice: pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Lo que estábamos diciendo. Porque si a ti, que tienes conocimiento y este conocimiento te da libertad, si vos que tenés este conocimiento, alguien te ve sentado a la mesa en lugar de los ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? Fíjense este versículo 10 que escribe el apóstol Pablo. Fíjense que le habla a aquellos hermanos que tienen esta libertad y que tienen este conocimiento. Le dice: si vos estás sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Y fíjense que Pablo no lo juzga. No le dice: ¿qué estás haciendo sentado en un lugar en donde están los ídolos? No le dice eso. Le dice: si vos estás sentado ahí y te ve un hermano que viene de la idolatría y su débil conciencia te ve a vos que tenés conocimiento, va a ser incitado ¿a qué? A seguir con la idolatría.
Pero seguimos más adelante. Dice, en tal caso, ese hermano débil, versículo 11, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y le soy sincero, cuando leía esto, y leía de que por causa de aquel que tiene conocimiento y tiene libertad, y se sienta a comer en la mesa, en donde están los ídolos, va a ser motivo de que un hermano se pierda. Yo dije, pero ¿cómo puede ser esto? Si la salvación no se pierde, si la salvación no se pierde. E inmediatamente fui a buscar lo que decía el diccionario de Vine, y esta palabra perderá dice así: la idea que comunica no es la de extinción, sino de ruina. De ruina. No es la extinción del ser, del alma, sino del bienestar. Y recordamos, y volvemos a decir, que una conciencia buena produce bienestar en nuestra vida, tanto en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. En nuestra vida física. Por lo tanto, esta palabra perderá hace que aquel hermano que sea débil, de conciencia débil, al verme a mí en este lugar, va a hacer de que sea su ruina, la pérdida de su bienestar. Este es un ejemplo sencillo, que muchas veces lo hemos escuchado. Aquel hermano que viene de un pasado alcohólico, ve, por ejemplo, a un pastor o a un anciano sentado en un bar a las 5 de la tarde tomando una cerveza. Y este bar está enfrente de la casa de este hermano. Cuando este hermano lo vea, va a decir, bueno, si el pastor lo hace, si el anciano lo hace, bueno, vamos para allá, está permitido. Y esto va a ser el motivo de la ruina o de la pérdida del bienestar de este hermano con esta dificultad en su pasado. Ahora, continúa el versículo 12, dice, y así, al pecar ustedes contra los hermanos, porque esa actitud, digamos, de defender mi libertad, hace de que el hermano tropiece, ¿no? Entonces, así, el pecar contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Esto es lo que Pablo le escribe a aquellos que tienen la conciencia madura. Tu libertad no sea motivo para que aquel que no tiene este conocimiento y tiene una conciencia débil caiga, se pierda, su ruina sea grande, pierda su bienestar. Y este es el conocimiento que Pablo dice de aplicar con amor. Yo tengo el conocimiento y el conocimiento me da libertad. Pero como Marcos decía miércoles pasado, el amor es el guardián de nuestra libertad. Y por amor a ese hermano, yo me voy a controlar, yo me voy a abstener de no participar de esto para que no sea tropiezo para el hermano. ¿Por qué? Porque hay amor. El amor está por encima de los derechos de mi libertad. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a estos hermanos. Pero ahora les invito a que den vuelta un par de páginas y vamos al capítulo 10, y el apóstol Pablo vuelve a este mismo tema, y ahora les habla a los hermanos, aquellos que tienen una conciencia débil. Recién les habló a aquellos que tenían la libertad de hacer una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque eran maduros y tenían el discernimiento necesario para saber qué era lo que estaba bien y
qué era lo que estaba mal. Pero ahora en el capítulo 10 va hacia aquellos hermanos que son débiles. Y fíjense lo que dice, por ejemplo, en el versículo 25. Dice así: ustedes, de todo lo que se vende en la carnicería, ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que se les ofrezca y no pregunten nada por motivos de conciencia. Pablo ahora les escribe a aquellos hermanos que son débiles en la fe y le da el conocimiento, le da los argumentos necesarios para que estos hermanos comiencen a disfrutar de esta libertad. Y les dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, si algún incrédulo les invita a comer, vayan. Y lo que le pongan en la mesa, coman. Sin preguntar de dónde viene, nada. Ahora, fíjense, en aquella época, y como decíamos, y principalmente en Grecia, que tenían dioses hasta por la duda, que nos olvidemos de alguno, bueno, vamos a poner alguno al dios olvidado. Por lo tanto, habiendo tantos templos y tantos altares, la comida, la mayoría de la comida había sido ofrecida a los ídolos. Y allí en el capítulo 8, Pablo le dice: los que tenemos el conocimiento sabemos que los ídolos no son nada. No son absolutamente nada. Pero claro, aquel hermano que venía de un pasado idolátrico en donde ofrecía estos sacrificios, su conciencia era débil. Entonces Pablo le dice: vayan y coman, no pregunten de dónde viene esa comida, siéntense y vayan a la carnicería y compren, no pregunten si esa carne fue ofrecida a los ídolos o no fue, vayan y compren. Ahora claro, mientras yo pensaba esto, o mientras leía esto y meditaba en esto, me venía el pensamiento de aquella ordenanza que en su momento dieron los apóstoles cuando Pablo volvió diciendo de que los gentiles habían creído en Jesús. ¿Qué le decimos? Que se circunciden, que no se circunciden, que guarden la ley, que no guarden la ley. Entonces ellos dan una serie de ordenanzas y mandamientos, y entre ellos dice que se abstengan de comer, dice así que se abstengan de comer de aquello que fue sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está desestimando la ordenanza de los apóstoles, porque incluso hemos leído allí en el capítulo 8, si alguno está sentado en la mesa, en el lugar de los ídolos, y te ve el hermano débil, y Pablo dice, o sea, aquel que está sentado no lo está condenando, no lo está juzgando. Entonces se está pasando por alto la ordenanza que los discípulos o los apóstoles dieron allí en Hechos de los Apóstoles. Lo que Pablo está haciendo es interpretando el espíritu de esa ordenanza y no la letra. Y ese es el problema. Justamente ahí es el problema. Cuando nosotros interpretamos o tomamos la letra y no el espíritu de la letra. Y Pablo toma el espíritu de la letra. ¿Y saben por qué Pablo les dice a los hermanos, o no los juzga a los hermanos porque están sentados en un lugar en donde, y participando de alimentos que fueron sacrificados a los ídolos? Porque estos hermanos no participaron de este ritual. Estos hermanos no participaron de este ritual. Estos hermanos asistieron a una comida, un almuerzo o una cena que sus familiares, sus amigos paganos estaban organizando.
Tal vez esa comida sí fue ofrecida a los ídolos, pero estos hermanos no participaron de ese ritual, simplemente están sentados comiendo de esta comida. Y miren, acá en el capítulo, en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 15 al 22, el apóstol Pablo da el argumento de todo esto. Y yo lo llevo a que meditemos en el versículo 16. Porque de todo esto, el apóstol Pablo toma lo que es la cena del Señor. Y dice el versículo 16, les hablo como a personas, versículo 16, la copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y a estas preguntas, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora, yo lo llevo a pensar, digamos, en un ejemplo para que quede en claro todo esto que estamos diciendo. Realizamos la cena del Señor, todos participamos del pan, todos participamos de la copa. Termina la cena, nos levantamos y quedó media flautita del pan que participamos. Yo lo tomo y me lo llevo a casa. Invito a un compañero de la fábrica que es inconverso, nada tiene que ver con Dios, ni nada sabe de Dios. Y mientras están cocinando la salsa y los ravioles, saco esta media flautita que traje de la cena y yo como un poquito y mi amigo come otro poquito y la esposa de mi amigo come otro poquito y los hijos comen otro poquito. Y la pregunta es, ellos, al participar de este pan, ¿están participando de la comunión del cuerpo de Cristo? No. No. Y esto es lo que Pablo les quiere llevar a entender a los corintios. Vos vas a estar sentado y vas a estar comiendo, pero vos no participaste de ese sacrificio. Vos no participaste de ese ritual. Vos no participaste de esa adoración a ese ídolo o a ese demonio. Simplemente te invitaron a comer y vos te estás sentando y estás comiendo esa comida, pero vos nada tuviste que ver con los ídolos. Y Pablo, en cuanto a esto, en este versículo 10, lo dice bien claramente. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Versículo 19. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrecen a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos o los gentiles se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Lo que Pablo quiere decir es que si ellos participaban del ritual, de la ceremonia, de la adoración, de lo que se ofrecía a estos ídolos, si participaban y después comían, entonces allí sí se hacían partícipes de estas cosas. Ahora, si a donde nos invitan dice de que nos declaran que eso fue sacrificado a los ídolos, el apóstol Pablo dice, no lo coman. No lo coman por una cuestión de conciencia, pero no por una cuestión de conciencia mía, sino por una cuestión de conciencia de aquellos que nos están invitando. Miren, seguimos más adelante porque el tiempo pasa. Donde hay una conciencia débil, hermanos con conciencia débil, y hermanos con conocimiento, pero sin amor, allí se crea un conflicto. Allí se crea un conflicto. Y esto nos lo dice Pablo abordando este mismo tema cuando escribe a los
hermanos en Roma, y dice allí el capítulo 14, versículo 1. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Si se puede o no se puede, si por qué lo haces o por qué no lo haces. No. Al que es débil, vos que sos fuerte, recibilo. Recibilo así como es. No entres a discutir, ¿por qué no lo haces o por qué lo dejaste de hacer? No, esas son formas externas, rituales, formas externas que no sirven de nada. Y el versículo 2 dice, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y este es el conflicto que se crea. El débil juzga, ¿por qué estás haciendo esto? Y el que tiene el conocimiento y tiene la libertad, y esta libertad, como escuchábamos miércoles pasado, no está guardada por el amor, ¿saben qué va a terminar haciendo? Menospreciando, subestimando al hermano débil. Por eso el conocimiento sin amor se envanece y no edifica. Por eso Pablo, en los 3 primeros versículos de allí de 1 Corintios 8, pone este fundamento. El conocimiento sin amor envanece. El conocimiento sin amor no edifica, pero el conocimiento con amor edifica. Y Marcos nos hablaba, miércoles pasado, hacía la referencia de Lázaro, ¿no? Que aquellos siervos fueron los que desataron las manos, desataron los pies de Lázaro y le dieron a comer, para que Lázaro pudiera disfrutar de esta libertad. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Aquellos que tienen el conocimiento tienen que con amor enseñarle a los que no tienen el conocimiento para que estos hermanos también puedan disfrutar de esta vida. Pero seguimos más adelante y vemos algunas características de una conciencia, débil. Ya hemos visto que una conciencia débil es legalista. Una conciencia débil dice esto no hay que hacerlo, esto sí hay que hacerlo, esto está permitido, esto no está permitido. Y cuando Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 2, versículo 22, él dice de que todas estas formas externas tienen cierta reputación, porque uno lo ve de afuera y dice, wow, mirá cómo está vestido, mirá cómo actúa, mirá cómo come, mirá formas externas que tienen cierta reputación de piedad, cierta reputación de religiosidad, pero allí en el capítulo 2, versículo 23 dice, pero a una persona, todas estas cosas, dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Todo externo. Todo externo. No toques, no comes, no manejes, no hagas, no lo otro. Todo externo. Pero todas estas cosas no ayudan de ninguna manera a vencer los malos deseos. También hemos visto de que que, digamos, una conciencia débil es legalista. Y una persona legalista, ¿qué hace? Juzga. Es así. Mirá lo que está haciendo este. Una conciencia débil está juzgando siempre lo que hacen aquellos que tienen la libertad. Miren, volviendo a Romanos capítulo 14, Pablo escribe lo siguiente. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen.
mi amo y mi Señor es el Señor Jesús. Mi amo y mi Señor es el Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor quedará en pie y recibirá la aprobación de Él. Mi Señor es el que me aprueba. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Pero cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elige es aceptable. Esta es la libertad. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimento lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias. Por lo tanto, fíjense, aquellos que tienen conocimiento y libertad hacen cosas porque tienen la conciencia madura, tienen el discernimiento entre el bien y el mal, y lo hacen. Pero los hermanos débiles, de conciencia débiles, no tienen este conocimiento y cuando ven esto, juzgan. ¿Y qué dice Pablo? Si este hermano está haciendo esto, lo está haciendo para honrar al Señor. Y si este hermano no lo hace para honrar al Señor. Por lo tanto, no hay que juzgar aquellos que tenemos el conocimiento, no hay que juzgar a aquellos que somos débiles, pero tampoco tenemos que menospreciar a aquellos que tienen el conocimiento, porque este conocimiento tiene que ser en amor. Seguimos más adelante. Una conciencia débil se ofende fácilmente. Una conciencia débil se ofende fácilmente. ¿Vos te ofendés fácilmente? Yo me ofendo fácilmente, fíjate, porque por ahí tu conciencia no está madura, es una conciencia débil. Y dice, dice Romanos capítulo 14, versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Una conciencia débil se ofende fácilmente. Una conciencia débil tiene una necesidad de que todo lo que estén alrededor lo aprueben. Tiene una necesidad de aprobación. Y fíjense lo que sucedía con los fariseos, los legalistas. Hacían las cosas para que todo el mundo lo vean y para que todos digan, wow, qué bien, qué bien. Esto lo pueden encontrar en Mateo capítulo 23. Una conciencia débil también nos está evidenciada en aquellos que son perfeccionistas. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. Y cuanto más inseguro estemos, vamos a tratar de, con nuestra perfección, llamar la atención de todos aquellos que nos rodean para sentirnos seguros. Y en la medida que nuestra conciencia va madurando, nos vamos dando cuenta de que el único perfecto es nuestro Señor. Una conciencia débil dificulta para seguir relacionándonos con aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Como los argumentos que nosotros tenemos no son suficientemente sólidos para mantenerlos porque son débiles, entonces no nos juntamos con aquellos que piensan diferente a nosotros por temor a que nos convenzan, por decirlo de alguna manera. Terminamos acá y concluimos este mensaje con lo siguiente. Conciencia buena, conciencia mala. Conciencia buena. Los primeros bendecidos y beneficiados vamos a ser nosotros. Aquellos que puedan tener una conciencia buena van a experimentar bienestar en
espiritual, van a experimentar bienestar en sus emociones, van a experimentar bienestar en su salud física. Por el contrario, la conciencia mala produce todo lo contrario. Pero quiero terminar este estudio de la conciencia con dos versículos que dicen en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Y Hebreos vuelve a hablar de las cosas antiguas y del presente. Y dice así: si la sangre de los machos, y si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y fíjense lo que dice: limpiará de obras muertas nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia de obras muertas. Termino con esto. Marcos nos decía de que aquellos que disfrutamos de la libertad en Cristo, tenemos que ayudar a los que aún no la están disfrutando. Pero aquellos que aún no la están disfrutando se tienen que dejar ayudar por aquellos que sí la están disfrutando. Por lo tanto, si aún en tu vida vos sentís y ves de que hay obras muertas, como dice el escritor de los Hebreos, en tu conciencia, y no sabés, o no ves la forma, una vez más, yo te invito a que hables con tus pastores, que hables con tus líderes acerca de estas cosas, sin temor, porque nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar. Simplemente el conocimiento que estos hermanos tienen, con amor, te los van a mostrar para que vos también puedas disfrutar de esta libertad que es tan linda, es tan buena, tan grande, que tanto bien nos hace. Y ojalá toda Antártida Argentina y todos aquellos que estén escuchando esto puedan disfrutar de esta libertad que disfrutamos en el Señor. Que Dios te bendiga. Espero verlos pronto. Bendiciones.